¿Querés venirte conmigo a Estados Unidos? Vamos a Estados Unidos, decimos, es la meca del capitalismo. No digo que sean mejores o peores, pero si es un país que sabe de crédito, es Estados Unidos, en donde está allí en Atlanta Adrián Sack, que nos va a contar cómo es sacar un crédito. ¿Qué te piden? ¿Te piden un examen de ADN como acá en Argentina? ¿Cómo es la historia allá, Adri, querido? Hola, ¿qué tal Marcela? ¿Qué tal todos en el estudio? Bueno, acá justamente, si por algo se caracteriza, es por el dinamismo, ¿no? El mercado inmobiliario, que en este momento, el mercado de crédito hipotecario sobre todo, que en este momento está muy mal, porque recordemos que por la inflación récord que tenemos acá, el 6.4% anual, es la inflación más alta en 40 años, la Reserva Federal tuvo que aumentar el tipo de interés. Y eso se trasladó a los créditos hipotecarios, que estábamos pagando entre un 2 y un 3% anual durante la pandemia. Si sacabas un crédito... 3% anual. Perdón que lo reafirme, pero sí. En Estados Unidos la gente saca un crédito y paga de interés un 2%. Sí. Nada más. Eso pasa en otro país del mundo. No es que son mejores o peores, pero esa es la tasa de interés. En un país que está muy preocupado porque está teniendo una inflación tóxica para ellos del 6%. Es decir, lo que Argentina tiene en un mes. Un mal año de Estados Unidos es Argentina de febrero. Claro, pero te decía, con los aumentos que tuvo que inyectar la Reserva Federal, justamente este interés, si querés sacar un crédito a 30 años, se fue a un 7,89% en promedio. Claro. Ojo, hay bancos que te están ofreciendo a un 5%, pero se resintió lo que es la oferta y también la demanda en el mercado inmobiliario. Hace unos pocos días, en esta misma señal estábamos saliendo justamente mostrando cómo es comprar una casa, alquilar una casa aquí con una agente inmobiliaria argentina que vive hace años acá y decía que realmente para hacer Estados Unidos estaba parado todo porque había caído un 30% justamente la firma de nuevos contratos para hipotecas, ¿no? El alquiler sigue bajo, porque acá, como lo adelantábamos ayer, solo el 35% de la gente, de los residentes aquí en los Estados Unidos, alquila, y el 65% vive en viviendas que, valga la redundancia, que compró, ¿no? O sea, es la gran mayoría. Entonces, teniendo en cuenta esto, sigue siendo más importante. Justamente sea algo parecido que en Colombia y en México, ¿no? Necesitas estar como 2 años limpitos si llegás acá a los Estados Unidos y querés sacar un crédito hipotecario. Lo que tenés que hacer es mostrar que no sos una persona que se endeuda, que no arrastra deudas de otros lugares tampoco, y que, bueno, cuando te endeudás, cuando entras en el mercado de crédito en general, sos buen pagador. A ver, haceme un punto acá, Adri. Ahí se hace... Dame un punto acá. Sí. Es esto que estás mencionando vos, Iván. Un comprobante que me diga, me comporté muy bien en mi comportamiento crediticio en general por 2 años. Dame igual el mercado de crédito, el mercado de crédito hipotecario. Dame la impresión de ello. O sea, ahora puede ser un momento puntual de la economía americana y en el mundo entero con la inflación y demás, que como bien decían, se resiente un poco. El 95% de las operaciones de compraventa en Estados Unidos se hacen con crédito hipotecario. Acá el 1%. Justamente la operación más grande que vas a hacer en tu vida, donde más necesitas ayuda para poder devolverlo en 20, en 30 años. Acá en Argentina tenés que venir con toda la plata así. Eso es lo más injusto que hay. A ver, Adri, contame, cuando alguien compra una propiedad en Estados Unidos, ¿va con una valija, un bolso, se disfraza con billetes alrededor para entrar al banco? ¿Cómo es? Como es acá, digo, te cuento. No, para nada. Mira, de hecho, como la vía más común es justamente acceder a un crédito hipotecario para poder comprar tu casa, lo que haces es depositar un pago por adelantado, que se llama un down payment, que representa generalmente al 5% del valor total del crédito que vas a pagar. Es decir, que si querés comprar acá, por ejemplo, en Atlanta, un departamento por más o menos $200.000, que sería lo que cuesta acá un departamento de 2 habitaciones, ¿no? Sería lo que sería un 3 ambientes. Y tendrías que pagar solamente
$200.000, entre 200 y $250.000. Si te fijas, es la consulta más habitual que encontrás. Encontrás por menos y por supuesto por más. Una casa promedio en los Estados Unidos, el valor de la vivienda promedio está cerca de los $400.000. Está un poco inflada, pero empezó a bajar justamente por el enfriamiento parcial y temporario de la economía, ¿no? Pero lo importante es esto, con solo el 5% del total podés acceder, es decir, por lo que sería el valor de un auto usado bastante maltrecho acá en los Estados Unidos, bueno, podés ya acceder al crédito que te va a ser propietario, ¿no? Porque bueno, te vas a endeudar con un crédito hipotecario, pero es un crédito que se puede pagar. Adri, acá lo normal es que se pague. En el caso de que una familia tenga alguna problemática económica y no pueda afrontar el pago de la cuota del hipotecario en los Estados Unidos. Bueno, ahí, durante la pandemia, por ejemplo, se hizo una ley para abandonar las ejecuciones por impago, las ejecuciones de morosos. Acá normalmente lo que se hace es que vas pasando de un banco a una financiera, de una financiera a otra, para refinanciar, para que te compren la deuda, y con eso podés tirar un tiempo largo, digamos, ¿no? Pero sí, si no se paga, te ejecutan. Y bueno, no, también tienen, después se ve que se hace con lo que ya pagaste. También ¿sí? tienen algo que ellos llaman los first loss, como primera pérdida, que es un seguro hipotecario, que es opcional para el tomador del crédito, que con el pago de la cuota del crédito pagan un seguro que si tienen en algún momento una mora, durante un par de meses ese seguro te cubre, ¿no? También eso no se hizo acá, ¿no? Cuando se hicieron los UBA. No existe en la Argentina. Cuando se sancionó en el 2017 la ley llamada Mercado de Capitales de Inversión Productiva, se creó la figura del seguro hipotecario porque no existía regulado. Lo que no hay en la Argentina es reaseguro para las compañías de seguro que venden ese seguro, si se entiende, ¿no? Entonces, no existe el producto, pero en realidad el producto existiría si existiría el crédito, ¿no? Los americanos tienen un sinfín de herramientas, pero una de esas es ella. Vos decís, yo pago la cuota que representa un 20-30% de mi ingreso. Además le sumo un 1% y tengo un seguro que si en algún momento pierdo el trabajo o no puedo pagar la cuota, me cubre durante un par de meses. ¿Eso qué le dice al banco? Una mejor calificación sobre la familia que va a tomar el crédito, porque tiene el seguro, por ende menos riesgo y por eso puede prestar esas tasas, ¿no? ¿Y tenemos posibilidad de generar eso en Argentina? Bueno, tenemos posibilidad, pero es secundario. Primero tiene que existir el crédito hipotecario como una herramienta más de la política habitacional. De vuelta, hoy no existe, es imposible, ¿no? Entonces todo se vuelca al alquiler. En la medida que vos no tengas moneda macroestable, una inflación lógica, imposible, no va a existir el crédito a largo plazo. Por más proyecto de ley que hagas. Quiero incorporar a mi equipo que te quiere preguntar también y que quiere comentar con Adri. Nacho. Sí, aprovecho que está Adri también conectado y está Iván presente. Yo voy a poner un ejemplo concreto y claro, ¿sí? Una generación, la mía, los que tenemos entre 30 y 40 años, que la verdad que vemos prácticamente imposible el acceso a la vivienda. Y te pregunto a vos, Iván, si nuestra generación ya se tiene que dar por derrotado en esta pelea de la vivienda propia. Y con estas palabras, es derrotado ante la situación económica actual, con los sueldos que no alcanza para poder afrontar un crédito hipotecario, con la casi hipotecarte a 30, a 40 años para poder conseguir una vivienda. Y pongo el mismo ejemplo, si Adri me está escuchando, ¿cuál sería la situación de un norteamericano de entre 30 y 40 años que quiere comprar su vivienda propia? Para saber las diferencias, ¿no? Iván, ¿nos resignamos? Vos le decís, chicas, yo digo, suerte, pero van a tener que esperar 2 generaciones más. No, coincido con vos, estamos en el peor momento de los últimos 30 años del acceso a la vivienda y además tenemos y vamos a tener para los próximos 4 años la mayor cantidad de población joven que justamente es en el momento en que llega a su primera vivienda, que no va a suceder, ¿no? Que no va a suceder. De vuelta. Y por eso toda esa presión va a los alquileres. La solución, yo me decís, ¿cómo puede ser que pueda en algún momento soñar con el sueño de la casa propia? Es con una estabilidad de la economía. Si no hay estabilidad de la economía, si no hay una inflación razonable, no va a volver a aparecer el crédito hipotecario. No puede existir ni para un banco privado, que bien decía Marcela, no hace caridad, ni para un banco público la posibilidad de prestarte a 20 años si la inflación es del 6% mensual.
Adri, no sé si escuchaste la pregunta de Nacho Botaro. Dice, bueno, a ver, tenemos 30, 40 años en Estados Unidos. ¿Se puede? ¿Sí se puede a esa edad? Mirá, sí, acá a diferencia de Europa, a mí me tocó vivir en la España que iba de Zapatero a Rajoy, ¿no? Entre 2009 y 2011, que hubo una gran crisis hipotecaria y se hablaba mucho de algo, que era que por primera vez en la historia reciente española los hijos vivían mucho peor que la generación de sus padres, ¿no? De evolucionar pasaron a involucionar porque justamente habían dejado de tener acceso, por lo menos en esos años, a poder sacar un crédito hipotecario, porque estaba el sistema, hablando mal y pronto, reventado completamente. Después se fue revitalizando, pero acá en los Estados Unidos eso no está sucediendo. A ver, el número total de homeless que ha aumentado, de los que no tienen techo, justamente, es de 600.000 en una población de 332 millones de habitantes. O sea, claro que es preocupante, claro que se ven en las calles, en algunos casos más que antes, pero a lo que vamos es que es casi excepcional que te pase algo así, por más que tengas a 1 millón de personas viviendo en viviendas móviles, ¿no? Como vieron, por ejemplo, en algunas películas que viven en una casa rodante, toda adornadita, o viviendas que son hechas con módulos. Sí, sí. También lo vemos en esos acá. casos, no han. Claro, bueno, pero acá es una modalidad que en el oeste de Estados Unidos se usa mucho, pero sin embargo no se ha visto afectado eso de que a pesar de que pasen las generaciones, caiga el poder adquisitivo y no puedan acceder a un crédito. Adri, este país sin crédito está muerto. Quiero compartir con ustedes, no sé si lo tenemos ya a mano, el Focus Group. Romy, ¿lo tenés? Búscalo, por favor, porque pasan, por supuesto, los años electorales, no importa el color político que esté gobernando, siempre hay una situación en donde, como decimos y lo explicábamos hace unos días, los Focus Group sirven para saber qué opina la persona que es afín a determinada política o a determinado color político de alguna inquietud. La inquietud de la vivienda es afín a la persona que sea. Persona que tenga un sesgo peronista, que esté dentro de Juntos por el Cambio, que quiera o que sea un eventual votante de Milei. Todos reafirman que la vivienda les preocupa. Mirá esto y después lo comentamos. Tranquilo, vivo día a día laburando un montón. Como que estoy trabajando estos 2 laburos que hago, digamos, también por esta situación, para poder llegar bien. Y eso, alquilar me cuesta un montón, cada vez que tengo que renovar o tengo que... Eso también, o tengo que mudarme y tengo que buscar y todos los requisitos que me piden. Nada, todo eso me hace como ponerme ahí en ese lugar. Por ejemplo, una persona que vive sola, ¿cuánto necesita tener a fin de mes como para sentirse de clase media? 150, para mí más. Para mí más. Si no pagas alquiler. Claro. Si no paga alquiler. No sé ni cuándo están, ya perdí el control. Yo creo que 250.000 como mínimo. 250.000 como mínimo si pagas alquiler. ¿Qué otros problemas podemos mencionar que hoy en día están pasando en Argentina? La inflación, la imposibilidad de alquilar, por ejemplo, que es algo que nos pasa a la mayoría. Eso es lo peor de todo. Y saber que faltan 6 meses para que te renueven el contrato y saber que o te quedas en la calle o tenés que aceptar esa locura. Y sube todo, pero el sueldo sigue siendo el mismo. No importa la política, importa que es una situación común a la preocupación del argentino y siempre surge inseguridad, siempre la estabilidad económica, pero la vivienda cada vez con más fuerza y sobre todo en el porcentaje más joven. Y no es menor porque los jóvenes que se supone que tienen toda una vida por delante generalmente no están con la inquietud de voy a comprar una vivienda, simplemente quiero vivir. Ahora, ellos ya saben, no que no van a comprar, ya saben que quizás no puedan pagar los 3 años que le vienen de contrato de alquilar. Esa es la realidad que tenemos. Me decías que vos presentaste distintos proyectos. Sí. ¿Hay algún proyecto que vaya también al público más joven? Bueno, sí, en el mundo entero el público del crédito hipotecario es el joven, ¿no? La edad promedio es los 30 años porque justamente cuando vos ya necesitas tu propia vivienda, tenés como los ingresos ya necesarios como para poder demostrar que podés pagar tu cuota y la lógica para los bancos es que además vas a crecer en tu nivel de ingresos a lo largo de los años, ¿no? Pero de vuelta,
si no solucionamos las cuestiones macro, Marcela, podemos tratar los proyectos de ley para apaciguar o para solucionar los problemas que existen hoy. Ahí el gobierno no tiene excusa para no convocarlo. Para adelante tenemos que trabajar todos en una política de largo plazo. ¿Y qué hacemos con los jubilados? Es lo último que te pregunto, porque también se da por sentado que el jubilado es propietario. Yo digo, ¿qué país están mirando? Hay muchos jubilados que no son propietarios y que la verdad viven porque los ayudan los hijos o tienen familia que los asisten. Mira, te digo lo que pasa en el mundo, ¿no? Cada vez, no estoy diciendo nada que no sepamos, se extiende más nuestra vida, ¿no? Entonces las personas se jubilan, no sé, en la Argentina a los 60, 65 años y van a vivir quizás hasta los 80, 85, 90 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los bancos no le prestan hasta mayores de 50, hasta los 55 años. ¿Qué hacen? Y muchos jubilados también ya achicaron, sus hijos se fueron de su casa, no quieren pagar los altos costos de la herencia y se desprenden del bien, el departamento, la casa que tenían, se la dieron para ayudar a sus hijos. Eso sucede en todo el mundo. ¿Pero qué hacen? ¿Van a tener una jubilación? Bueno, hay alquileres tutelados. Por ejemplo, en distintas partes del mundo, el gobierno lo que sí hace es ponemos viviendas en alquiler para jubilados que puedan pagarlo con su jubilación y que después van rotando. Acá si tenés la mínima, tendría que ser un alquiler que se pueda pagar con, no sé, 30.000 pesos, porque la mínima la tenés en menos de 60.000. O sea, es complicado, ¿no? Sí, y de vuelta. Y también entra ahí la seguridad jurídica, ¿no? Porque lo que no les pasa es que cuando fallece una persona mayor, entra otro que entra. Ahora, si esa persona fallece, lo toma el hijo, no lo pueden sacar, al Estado no le pagan y demás, tampoco funciona el sistema, ¿no? Gracias, Iván, Gracias por haber participado. Para que sepas, me vuelvo a Estados Unidos con Adrián y le quiero dejar una pregunta. Adri, ahí estás. Adri, contame cómo es en el caso de aquellos chicos que salen, que lo hemos hablado varias veces, salen de la casa de los padres, se van a estudiar y quieren, con su primer empleo, salir al mundo de la vivienda. ¿Cómo alquilan en Estados Unidos? Esa primera parte siempre es alquilar. ¿Cómo es? Bueno, los chicos ya cuando, digamos, normalmente en su mayoría van a la universidad o empiezan a trabajar en trabajos, bueno, generalmente como empleados, ¿no? No empiezan a hacer emprendimientos desde tan chicos, eso es más después de los 25 años. Bueno, ya eso los hace poseedores de, por ejemplo, una o varias tarjetas de crédito. Y a partir de ahí van construyendo su historia crediticia. Si ellos se muestran responsables, como te decía yo, en aproximadamente 2 años, o menos incluso para el alquiler, de poder, de haberse comportado bien, de haber pagado puntualmente las deudas o los vencimientos de la tarjeta de crédito, ya, digamos, ese acceso a un departamento lo pueden tener, ¿no? Más allá de que, en realidad, sus primeras viviendas... Sí, en realidad 2 años o menos, pero vos ya venís como consumidor de chico. Claro. Por lo general tenés una extensión un registro, y después ya cuando tenés una tarjeta de crédito, ya tenés un comportamiento estudiado incluso de chico. Claro. Otro mundo. Claro, exactamente. Adri, dame un segundo que quiero presentar que ya está con nosotros Gervasio Muñoz, él es presidente de Inquilinos Agrupados y de la Federación de Inquilinos a nivel nacional. Hola Gervasio, ¿cómo andas tanto tiempo? Bien. Esta ley es una porquería. ¿Por qué? Alquileres. Porque no benefició a nadie. ¿Por qué? Yo sé que vos la defendiste un montón y te lo quiero decir en la cara. Yo quiero saber por qué. Nosotros nos llevamos bárbaro, hemos hecho mucho. Yo quiero saber por qué. Porque no mejoró nada. ¿Por qué? Mostrarle los números, Ramiro. No, pará. Vos dijiste que la ley no funcionó. Yo estaba escuchando antes y dijeron que a los propietarios no les convenía alquilar con esta ley. Y la verdad que no. Entonces, ¿hay que aumentar los precios de los alquileres para que eso funcione? No, no hay salarios que te puedan afrontar ningún aumento. Entonces, ¿cómo hacemos si los salarios no pueden pagar alquileres altos que le convenga a los propietarios? Proyectar algo en este país a 3 años no sirve. Entonces, hagamos algo razonable para lo que tenemos. ¿qué sería razonable? Más corto plazo. Alquileres de corto plazo. Sí. Vimos en el Focus Group que una chica decía, cuando estás por cumplir 6 meses antes del contrato de alquiler, empezás a angustiarte porque no sabes dónde vas a ir a vivir y qué condiciones te van a poner. ¿Qué hacemos? Lo dejamos sin propiedades porque esto no le beneficia a nadie. ¿Cómo sin propiedades? ¿A quién? Claro, a ver, lo que termina pasando... Pará, pero dale. Yo Hablemos en serio, hablemos en serio. Porque yo tiro titulares al toque también. Yo lo que digo es hablemos en serio. Me encanta hablar con vos, pero vos dijiste, vos dijiste, a los propietarios no les conviene alquilar. No les conviene. Entonces, lo que se desprende de eso, sencillamente,
es que para que haya viviendas en alquiler le tiene que convenir a los propietarios. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que convenirle a todas las partes. No, tiene que haber una oferta y una demanda acorde a un mercado que sirva. Entonces yo te digo... Hay que regalar. Sí, entonces yo te hay que regalarlo. Hay que regalarlo. Ese es el concepto. Hay que Podemos regalarlos. hablar racionalmente de otras cosas. Yo estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que escuché. Yo te pregunto... ¿De qué? No entiendo de qué hablas. Del anterior... ¿Quién dijo que había que regalar las propiedades? No. Es que la lógica... Con una inflación del 100%, pisarla un año... La lógica que plantearon... Hablemos realmente de tener políticas de vivienda. ¿Cuál es una política de vivienda real? ¿Cuál es? Yo te digo, ¿vos sabés cuándo se eliminó aquí el banco hipotecario? Sí, con Menem. Bien, muy bien. Y eso... No se eliminó, se lo regaló. Bueno, Eduardo Elstad. estoy de acuerdo. Estoy Bien. totalmente de Se acuerdo. lo regaló Menem. Bueno, Menem. sí, te escuché y... Sí. estoy Yo de también acuerdo te con escucho vos. hace muchos años. ¿Querés que hablemos de... Pero no vayamos para atrás. Miremos no una vayamos cosa tan para largo. adelante. Sí. Lo que vos estás proponiendo como argumento... ¿Qué propuse? Lo que propusiste... Ustedes es propusieron que a no los se puede- propietarios, no les alcanza la plata del Es verdad alquiler, eso. no les conviene, No a y todos. que entonces la ley fracasó. Y yo lo que les digo, muchachos, discúlpenme. Es una ley que Perdón. el diputado Lipovetsky, ¿no? sí. Sí, en realidad es de la senadora Larraburu. Pero bueno, se construye cualquier cosa. Y votada por todo el Congreso Nacional. Sí, Cierto. Bien. En el Senado no. En el Senado solo por el Frente de Todos. Digo ustedes están proponiendo que algo que tenga éxito es que los propietarios estén conformes con los precios que cobran. Y yo lo que les puedo decir, porque yo represento a los inquilinos, es en realidad a los que no nos conviene alquilar, es a los inquilinos, porque dejamos todo el sueldo en el alquiler. Y si vos tenés un país con 50% de pobres, con 38% de trabajadores en la informalidad, ¿a quién le vas a dar un crédito? Porque ¿sabés qué pasa? Yo hablé mucho con Iván Kerr cuando era... Secretario. Cuando era secretario de Vivienda del gobierno de Macri. ¿Y sabés qué te dicen todos? Lo que dijo acá. No, el problema es macro, ¿eh? Hay que estabilizar la moneda, tener una moneda dura. ¿Y sabés hace cuánto le estamos escuchando eso? Y entonces, como eso no pasa, Disculpame, lo que sigue pasando... generar un fondo, a mí me parece interesante. Un fondo, los fondos cuando tenés ciclos tan complicados, una economía tan perturbada y tóxica, donde nadie le cree a nadie, un fondo puede ir de alguna manera sosteniendo los ciclos. Entonces, vos... ¿Fondo para qué? No entiendo. Para estabilizar los créditos. ¿Qué es la cuota de los créditos? ¿Pero cómo vas a estabilizar los créditos? Esta es otra lo irracionalidad. En realidad, no lo digo por ustedes, lo digo por Iván Kerr, lo conozco. Conozco también la política que se lleva. Estados Unidos, yo te digo la verdad, nosotros tenemos mucha relación con organizaciones inclinadas de Estados Unidos. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es un escándalo. Tanto que el presidente ahora está condonando las deudas por pago de alquileres. Está suspendiendo los desalojos. No, desde antes de la pandemia hasta hoy. A ver, ponémelo, Adrián. Adri, ¿estás por ahí? Sí, espera. Sí, es un escándalo tampoco, digamos. Lo que está sucediendo es que Biden tiene dos frentes acá. Uno es el de la condonación de los créditos para poder estudiar la universidad. Y por otro lado, lo que tenías, se armó un lío bárbaro por la condonación, justamente, de las ejecuciones inmobiliarias durante la pandemia, que hubo regímenes de excepción que, bueno, produjo un montón de turbulencias en la economía que todavía están pagando y que hacen que crezca el techo de la deuda externa aquí de los Estados Unidos y de la deuda pública interna y externa, que, bueno, produjo unos desequilibrios importantes. Pero bueno, a ver, no es un nivel de escándalo. No es un nivel de escándalo, no es un escándalo. Lo que pasa es que nosotros acá llegamos a proponer que se condone la deuda por alquileres, que se suspendan los desalojos, como se está planteando en Estados Unidos, y a nosotros nos tildarían de comunistas. Ahora está de moda tildar a todo el mundo de comunista, ¿bien? En Estados Unidos, la crisis de vivienda que hay es enorme, tanto que, lo nombraron al pasar, es la cuna de la burbuja hipotecaria de Estados Unidos del 2008. Quiero que le muestres a Gervasio vos ahí también y lo recuerdo. Un poquitito más tarde y está bueno mostrárselo. No, yo llegué cuando me dijeron. Ah, no sé si lo vi. No, un poquito más tarde. Lo vi. Lo Esto lo publicamos nosotros, sí. Bueno, esto es producto de la ley. ¿Pero esto de qué año es? Esto es diciembre.
¿Y cuándo empezó Airbnb en la ciudad de Buenos Aires? Hace un montón, pero no le Pero entonces, ¿cómo podemos las hacer? Empresas. O vos todavía estás esperando que se vaya Uber de Argentina, Gervasio. Vos dijiste que esto es por la ley de alquileres. Yo te dije, ¿hace cuánto que está Airbnb en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, no, pará, eso no. Pará. ¿Y qué querés? ¿Derogar Airbnb? Pero yo dije que quería derogar Airbnb. ¿Y qué haces? Vos me dijiste que esto es por la ley de alquileres. Yo te dije, che, esto es de antes. ¿No se puede discutir más? ¿No se puede hablar más? No, por favor. En París, en París está la ley de alquileres. No sale el de septiembre, Gervasio, que no lo pudo ver. Pero si lo publicamos nosotros. Mirá, ahí está. Bueno, ahí no dicen inquilinos agrupados, pero lo publicamos nosotros. Es un mapa, si querés, amparado o muy parecido al tuyo. Esto es septiembre. Es el nuestro, es el nuestro. Bien, septiembre. Mostrale ahora el de diciembre. 46% más. ¿Es tu mapa? Sí, pero París es todo París rojo, ¿eh? Todo. No hay ley de alquileres en París, ¿eh? ¿Y? Esto es un fenómeno global. Esto no es ley de alquileres. Decir que Airbnb viene a la ciudad de Buenos Aires por la ley de alquileres... París porque a mí me encantaría, pero no te estoy comparando. Del 3% de inflación anual, Gervasio, con el 100. ¿Pero qué tiene que ver la inflación, la ley de alquileres con Airbnb? Yo no te estoy diciendo eso. Es el país que te estoy diciendo que hay un sector... Primero, hay una forma de alquilar en el mundo que cambió completamente, que es a través de plataformas. Punto. Ley de alquileres sí, ley de alquileres no. No importa, porque en París, si no, no habría Airbnb y mucho más. ¿Sí? París, Estados Unidos, Brasil. Todo. La diferencia es que acá tenés 3 cifras de inflación interanual y, claro, la gente tiene cada vez más salario informal, no puede demostrar ingresos, no puede acceder al crédito de la vivienda y vos, encima, tenés un mercado donde se registran alquileres. ¿Cómo se registran alquileres? Y sí, el registro es a 3 años. Sí, cuyo mercado obligatorio, que es a 3 años, plazo. Y el propietario no lo quiere. El registro de contrato es un registro en AFIP. El plazo del contrato de alquiler es de 3 años. Sí. El registro, el registro... El plazo del contrato. Como sinónimo de plazo. Sí, no son sinónimos. Es lo que dura un contrato de alquiler, son 3 años hoy en Argentina. Antes eran 2. ¿Sí? Eso no puede ser negocio nunca para nadie. Que decía, yo antes de, cuando se me está por terminar el contrato, estoy loco porque no sé qué voy a hacer. Es obvio que tener un contrato más largo te da estabilidad. Hablo del ajuste. ¿Sabés la cantidad de familias que nos llaman, nos escriben y la cantidad de inquilinos que nos escriben diciendo, Marcela, el equipo, no llego, yo ya sé que lo firmé por ley, no llego a pagar el ajuste anual que está firmado, no es el demonio de la inmobiliaria, es el pobre tipo que no puede pagarlo. No, lo que sucede es que las inmobiliarias están pidiendo por encima de ese índice, porque las inmobiliarias en este país se creen que están por encima del Estado y no cumplen ningún tipo de ley. Tema aparte, el índice es anual, el índice está por debajo de la inflación. Tener un aumento del 90%, aunque sea una sola vez por año en el precio del alquiler, es dramático. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Vos estás de acuerdo entonces que el aumento es mucho? Sí. ¿Entonces habría que bajar el precio de los alquileres? No. Contame entonces cómo hacemos. Mejorar los salarios. Y el ajuste debería ser por salario, no por inflación. Entonces es como Ibanker. ¿Sabés qué hay que hacer acá? Tener una moneda dura, establecer una lógica macroeconómica. ¿Sabés qué pasa? No sucede nunca. Haces leyes que no son para este país. ¿Viste cómo querer? No, bueno. Creo yo esto, no es el contexto. Me hubiese encantado que funcione durante la pandemia... ¿No es el contexto? No es el contexto. Durante la pandemia, con la crisis enorme que hubo, nosotros peleamos mucho para que haya un decreto que suspendió los desalojos y congeló el precio de los alquileres por toda la pandemia. Eso protegió a mucha gente de no quedarse en la calle y de poder seguir pagando el alquiler porque muchas no tenían trabajo en pandemia, ¿no? Hoy los precios de los alquileres son carísimos, la actualización anual en un panorama como el que estamos viviendo, de salarios por el piso, etcétera, es dramático. La verdad es que yo creo que frente a una situación así debería ser política de Estado el alquiler como es en otros países del mundo. Acá en Argentina... ¿Lo propusiste? 80 millones de veces. ¿Qué pasó? No te dan bola. Acá lo único que se repite, es la casa propia. De un departamento... ¿Cómo? No te escuché. El caso de un departamento alquilado. Y se te plantan y te vienen con hijos y qué sé yo, como... Te plantan y te vienen con hijos. Te ocupan, digamos, te dejan de pagar,
No estoy diciendo que todos los comportamientos sean así. Hay gente... No, ¿y entonces para qué lo nombramos? Porque yo te podría decir, Eduardo Epstein se quedó con toda la tierra en la ciudad de Buenos Aires, se la regalaron. ¿Querés hablar de eso? No, ¿Querés hablar de eso? Sí, también. Hablemos de eso. ¿De cómo se quedó con el banco hipotecario? Eduardo ¿Del banco hipotecario? Que sé que nos ves y quiere salir a hablar y aclarar algo. Porque sería un hito en la historia de la televisión que diga cómo hace para quedarse con tierra pública. El tema es político. Y con el banco hipotecario. Sí. Estoy de acuerdo con... Eso es estructural. No la señora que tiene hijos y se queda en un departamento, ¿eh? Que el sistema financiero. Dale. Pero si vos fueses propietario, lo voy a dar vuelta. No especule de esa manera. ¿Todavía no sos propietario o sí, Gervasio? No, y no me voy a poner en ese lugar. Bueno, yo defiendo a los inquilinos y me pongo en el lugar de los inquilinos. Pero si fuese para ponerse en el lugar de los propietarios, además están todos. Absolutamente todos. No, ¿por qué? Es una cuestión de... Porque si vos decís que para el propietario no es negocio, impagables, bueno, vos te pusiste en el lugar de los propietarios. Yo me pongo en el lugar de los inquilinos. No. Yo entro a todos lados y todos los trabajadores, no es una banda, son posiciones políticas. Claro. Y todos los trabajadores me cuentan lo que es pagar los alquileres. Escúchame, no, son posiciones para estudiar el mercado. Yo cuando, por ejemplo, para mí no es una cuestión de mercado, es una cuestión de derechos. Vos estudiás la formación de los precios de los alquileres. Para poder estudiar la cadena de formación de precios de los alquileres tenés que entender el razonamiento de que el propietario. Es como yo tratando de entender, como consumidora, por qué me aumenta la funda del celular. Y trato de entender cómo es el comportamiento de la cadena de formación de precios. No es que me pongo del lado del empresario. No, si vos decís que no le conviene, te pusiste del lado de los propietarios. No dijiste a los inquilinos no les conviene estos precios. Dijiste a los propietarios no les conviene. Es imposible que a ninguno... Es imposible que a ninguno le convenga. O uno paga mucho o el otro paga poco. Te lo doy vuelta. No hay forma de que el propietario cobre un montón de guita y el inquilino pague un montón de guita. Gervasio, ¿vos crees que es conveniente eso para los... los inquilinos... No, espera, porque esto me interesa. ¿Vos crees que esta ley es conveniente para los inquilinos? Totalmente. O sea, ¿vos crees que hacen y por eso hay tanta campaña en contra de la ley, por supuesto. Aclarando que la ley, como estaba pensada, nunca se llegó a implementar porque estaba pensada para una inflación que claramente era menor. Te hago una consulta y sin estar en contra de la ley. Lo aclaro. Me parece que es una buena ley desde mi punto de vista. Ahora, ¿no habría que hacer alguna modificación para que la actualización deje de ser anual con una inflación del 100%? Porque estamos hablando de que los propietarios no son tampoco todos multimillonarios. Hay jubilados que tienen un departamento con el que pagan sus gastos con jubilaciones que no alcanzan en la Argentina. Lo laburaron, ¿viste? ¿Qué modificación se le puede hacer para proteger a ese sector puntual de la población? De los propietarios que, no estamos hablando, insisto, no grandes terratenientes. Estamos hablando del tipo que tiene 1 o 2 propiedades y que lo usa para mantenerse. Completamente sincero te soy, ¿eh? Primero, yo no puedo pensar en cómo se defiende a los propietarios, no importa la edad que tengan. ¿Por qué la verdad... ¿Por qué no? Yo no entiendo cómo no se puede hacer ese ejercicio en la economía. No te entiendo, ¿eh? Yo la verdad que pienso más en los jubilados que dejan la jubilación en el alquiler. Y para esos jubilados que dejan la jubilación en el alquiler, que la actualización sea una sola vez por año, protege esa magra jubilación que tienen. Eso por un lado. Por otro lado, vos decís, che, con un nivel de inflación como este es dramático. Es así, yo creo que es dramático para 9 millones de inquilinos de la Argentina. Lo que yo creo que debería suceder es que no haya una modificación de la ley, sino que haya una medida del gobierno. Que puede ser que entonces no sea el índice del 89% como es hoy, sino que sea del 60%. ¿Y cómo lo fijarías ese índice? No, eso se fija... Hay otra cosa que tampoco se habla mucho, y es que Argentina, cuando se convirtió en una Argentina de trabajadores que se compraban su casa, ¿sí? Que básicamente fue hasta la dictadura, sucedían varias cosas para que eso suceda. Primero, vos tenías trabajo de calidad, obviamente. Y tenías a toda la población con trabajos de calidad, en donde un solo salario en una familia alcanzaba para mantener a la familia, irse de vacaciones y sacar un crédito. Pero lo que también sucedía, y no se nombra, es que las viviendas estaban en pesos, no estaban en dólares. Cuando te dicen, che, hay que estabilizar la economía porque así hay créditos. Mentira. Y yo lo hablo con el mercado, ¿eh? No es que yo les digo mi opinión. Yo lo hablo con el mercado. Y sí, te pones del lado del mercado, ¿te agarré? No, del lado no. Bueno, yo hablo con el mercado. Para y el mercado poder lo que entender... te dice, y el mercado lo que te dice ¿Qué te dice el mercado? Mirá, hacé lo que quieras, ¿qué? Pero lo único que no me sacás es la vivienda dolarizada. ¿Y cómo un banco te va a dar un crédito para alguien que cobra en pesos
pagar una vivienda en dólares. ¿En qué país lo vieron eso? Pero En vos, ningún ¿por qué país pensás que existe es eso. eso? ¿Cómo? ¿Vos por qué pensás que toman, no sé, digo, el dólar, por suerte no fue el yuan, no fue otro? ¿Por qué pensás que es una moneda distinta al peso argentino? ¿Por qué sucede esto? Porque lo hizo Videla y Martínez de Oz. Dolarizaron las viviendas en Argentina. ¿Por qué el mercado lo defiende? Porque el mercado tiene excedente en pesos, construye una torre. ¿Por qué tiene excedente en pesos? Porque se dedican al agro, por ejemplo. El gran constructor de la Argentina, ustedes caminan por acá, pero por todas las ciudades, y viste que hay torres y torres y torres por todos lados. ¿Quién las construye? ¿Para quién? Si en la ciudad de Buenos Aires hay 340.000 viviendas vacías, pero no con la ley de alquileres, 2010, censo 2010, 340.000 viviendas vacías. Entonces, ¿por qué? ¿Quién construye para dejar vacío? Bueno, tenemos la vivienda dolarizada en Argentina. La vivienda dolarizada lo que garantiza es que sectores que tienen excedentes en pesos, como el agro, como el narcotráfico en Santa Fe, etcétera, construye edificios y apenas terminó de construir todo un edificio, tiene 40 departamentos dolarizados. Y punto. Entonces, mientras vos tengas ese modelo en la Argentina... ¿Cómo? También. Tengo alquileres dolarizados. Y ahora se empiezan a dolarizar alquileres porque pretenden rentabilidad en dólares. Pero porque tenemos una pretenden inflación rentabilidad... total, una inflación loquísima, bueno, pero entonces, y salarios por el piso. Más allá de los puntos en los que no coincidís, acá veo un elemento en común con el planteo del ex secretario Iván. Iván Kerr, digo, hay un punto en común. Hay un punto en común, la inflación. Si vos tenés inflación, no podés llevar a pesos el mercado tampoco. Totalmente, pero también sucedió en la convertibilidad durante el menemismo, que tuviste 30% de inflación total durante todo el menemismo, pero los alquileres en ese mismo periodo aumentaron 200%, porque no había ningún tipo de regulación. Entonces, se habla mucho del mundo, se ponen muchos ejemplos del mundo. Y cada uno tiene el mundo que le gusta, la verdad, porque hablan de Estados Unidos y yo te hablo, no sé, de Portugal y vas a decir que mundo loco, pero la realidad es que en muchas ciudades del mundo lo que está empezando a hacerse es regular fuertemente los alquileres, porque tienen un problema tanta gigante. Inflación, ¿qué pasa? No te voy a decir Venezuela, pero no sé cuál es el modelo que vos estudias de mercados inmobiliarios. España tuvo una inflación histórica, que no es el 100%, fue el del 10%. Pero es que yo te tengo que llevar a inflaciones desorbitantes como la de la Argentina. Porque es imposible pensar. Y más, te quería preguntar también por las expensas. Nadie habla de las expensas. Inquilino o propietario. Nadie sabe cuánto va a pagar. Sí hablamos. La ley de alquileres es una herramienta enorme para que el inquilino no pague un montón de expensas que tienen que ver con valorización de las viviendas. Por ejemplo, antes, con la ley anterior, si te decían que vos tenías que pagar todas las expensas, las tenías que pagar. Con la ley actual, por más de que el contrato te digan que vos tenés que pagar todo, hay expensas que uno no paga, arreglos en otros departamentos. Las extraordinarias, nada más. Hoy es extraordinarias, pero la diferencia con esta ley que molesta tanto es que antes te decían que no tenías que pagar las extraordinarias, pero cuando te viene la expensa, en extraordinarias nunca hay nada, ¿vieron? Que nunca hay nada, que es todo ordinario, te están arreglando todo el edificio y sí, no importa cómo esté redactada las expensas. Que al inquilino no le corresponde pagar todo esto. ¿Se cumple? Por supuesto que no se cumple, porque no hay dónde hacer cumplir las leyes, menos una ley como la ley de alquileres. Ahora, vos que estás hace tanto tiempo, vamos a decirlo, ¿cuántos años hace que estás con esto? Una banda, demasiados, 7, 8. Yo creo que más, sí, te iba a decir 10 porque recuerdo cuando fue la primera vez más o menos 10, que te conocí. ¿10? Más o menos, me parece. Puede ser. Se pasan los años. ¿Sabes por qué te pregunto esto? ¿Por qué nadie se mete con los consorcios? ¿Con los consorcios? Con los que administran las expensas. Hablo de los que administran las expensas, que no siempre son los consorcios, me corrijo. ¿Con las administraciones del consorcio? La verdad que no sé, porque lo que pasa es que, bueno, no sé, yo tengo como la mirada... Se metieron con un registro y todo eso, pero pasa cualquier cosa desde hace... No, pero al final no se votó, no. No, pero viene de antes, sí. Lo de las administraciones... No sé, a nosotros desde el lugar de inquilino... Tenés que controlar. Nosotros no tenemos ningún tipo de facultad frente a las administraciones de consorcio. No podemos participar de las reuniones, no podemos votar, no podemos nada. Por lo tanto, el que paga el grueso del total, totalmente. Sin Pero no podemos, y no solo eso. Ahora empiezan a haber muchos edificios que son de una sola persona, ¿no? Que tiene todo el edificio. Y todo el edificio está lleno de inquilinos, que son los que viven ahí, que saben que hay que arreglar tal cosa y tal otra, y nosotros no podemos ni opinar ni nada, ¿sí? Nos hacen pagar todo. Yo creo que la alianza por
por lo que veo, la alianza entre los propietarios, que participan poco, además, y que las administraciones muchas veces se van con toda la guita y no los ves nunca más porque nadie hace nada para controlar las administraciones. Y le deben a proveedores, porque también pasa eso también. Lo de las administraciones, es un negocio estudias genial. 3 meses, el curso es de 3 meses y puedes hacer cualquier barbaridad. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, quizá no se sepa mucho, es obligatorio que las expensas se paguen por transferencia bancaria, ¿sí? En la Ciudad de Buenos Aires, tener una cuenta de una administración de consorcio es por el Banco Ciudad y es gratuita. En las expensas tienen que venir las facturas de todos los gastos que lleva adelante la administración. Yo nunca vi una. Yo tampoco. Nunca. Es más, en pandemia, a mí, ahora voy a tener represalias, pero a mí me hacían pagar las expensas en efectivo y en plena pandemia. En todo el mundo. En plena pandemia. Sí, sí. Sobre eso no hay ningún tipo de control. Bueno, son, yo creo, esas pequeñas cosas que tienen que ver con las administraciones, con quién paga las expensas. Por ejemplo, el ABL. Antes, hace mucho tiempo, el ABL y el agua lo pagaban los propietarios. Después eso, obviamente, el mercado avanza, ¿no? Y te hace pagar primero todas las expensas y después el ABL y después el agua. Eso será mínimo, puede ocurrir. Digo, pero antes. es un tema del derecho. Antes. Si vos pagás el impuesto, etcétera, etcétera, eso tiene que ver con el criterio de propiedad que se Bueno, esté hoy pagando. está legislado, que es la ley de alquileres. La ley de alquileres obliga a que el ABL y el impuesto inmobiliario lo paguen los propietarios, porque es un impuesto sobre la propiedad. O sea, si la propiedad está vacía, el propietario tiene que seguir pagando igual el ABL. No Olvídate. creo que eso es justo. Seguimos pagando el ABL, seguimos pagando absolutamente todo. Entonces, todas esas cosas son las que hacen finalmente a la economía de la familia que alquila y que es muy difícil que se regule. Yo creo que es muy difícil que se regule porque es mucho más cómodo prometer cualquier cosa, como por ejemplo el sueño de la casa propia, ¿sí? Que no le toca a nadie. ¿Es que vos no soñás con tener la casa propia? Yo no quiero soñar, yo quiero vivir bien hoy. Yo no voy a comprarme una casa. Él decía recién. ¿Por qué no sacarías el 75, un crédito? vos decías entre 30 y 40. 30 y 40, sí. El 75% de los menores de 45 años de la Argentina alquila. Está bien, pero ¿no querrías comprar si podés? Yo quiero que todo el mundo preferiría Y ese yo endeudamiento. querría no solo comprar, querría irme de vacaciones, me gustaría conocer Europa y también me gustaría tener una casa de fin de semana. Y sí, me gustaría, y obvio. Y me gustaría tener un trabajo repiola y no me pasa todo eso. Entonces quiero vivir bien hoy. Entonces, como quiero vivir bien hoy y sé, además, que no me voy a comprar una casa en toda mi vida trabajando, porque por eso te prometen que en realidad el problema... Yo justamente lo que hice fue no abandonar. Yo lo que hice fue involucrarme y pelear para vivir bien hoy. Está pidiendo que Romy que lo despida a Adrián Sack porque se largó a llover en Estados Unidos. Chau, Adri, te despido en vivo. Chau, amigo mío. Te liberamos. Me van a echar. Sí, te vas a Bueno, volar. esperame, Chau. una sola cosita nada ¿Qué más. querías decir? Hola. Sí. No, nada más, a Gervasio. Que no es inquilinos contra propietarios. Esto no es una guerra, chicos. O sea, es un contrato entre una parte y la otra. A mí me llama la atención ese tono de confrontación y estaría bueno que también conozcas no solamente Europa, sino Estados Unidos, sobre todo si vas a hablar en televisión sobre Estados Unidos. Es muy importante, esto no solo te lo digo a vos, sino a todos los políticos de Argentina. Bueno, me voy porque me lleva el viento. Chau, chicos. Te vas volando, amigo, literal. Chau. Bueno, Estados Unidos no me gustaría conocer igual. Bueno, pero también incluso encontrar las trampas del mercado. Tenés que estudiar cómo funcionan otros modelos. Yo lo estudio, yo cuando yo no creo que para estudiar Roma haya que ir a Roma. O para estudiar historia antigua no haya que viajar al pasado, la verdad. Bueno, viajar, él tendrá una percepción sobre lo que ve ahí en donde estaba y yo tengo otra percepción sobre lo que sucede. No importa. Te voy a decir una cosa. Cuando vos tenés un contrato y cuando sos empleado también, digo, no es que entrás rompiendo todo. Tener una convivencia lo más o menos posible. Sí, lo que pasa es que si vos vas a un laburo, ¿no? Sí. Vos entrás a un laburo y te dicen, che, mira, las condiciones laborales acá son estas. Vas a trabajar 15 horas, te vamos a decir que trabajás 7,